les quiero contar acerca de un tema que estuvimos platicando con Luis con respecto a, pues, ¿cuál es ese emprendimiento, el más importante emprendimiento de tu vida? ¿Cuál es ese emprendimiento de tu vida al que le tienes que poner todas las ganas? Y solo para confirmar, ¿sí se ve la presentación? Sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es ese emprendimiento el más importante de tu vida? Y, y pensando precisamente en eso, pues entonces decía, bueno, ¿cuál podría ser? Y es que mi negocio sea muy exitoso, tener la vida asegurada, la vida tranquila y un negocio que me permita seguir adelante, o ser padre, tener mi familia, eso es el emprendimiento más importante de mi vida, o ser un buen hijo, ser un buen esposo o esposa, una buena pareja, un buen, una buena persona, a final de cuentas, una buena persona. Y, y pensando en todo esto, pues decía, pues el emprendimiento más importante de tu vida es precisamente eso, tu vida. El emprendimiento más importante es tu vida, pero no es cualquier vida. O la pregunta es, ¿vienes aquí a vivir cualquier vida? No, es una vida feliz. Y entonces, tu emprendimiento, como les digo, más importante es ser feliz. Y con eso, entonces, me gustaría hablarles de una persona que se puso a pensar y a darle vueltas a las ideas, y era un filósofo griego de esta gira, y él decía y este era Aristóteles, y él decía que nosotros perseguimos fines, y estos fines se convierten en medios, que a su vez se convierten en fines. Y entonces pareciera que vamos de un fin a un medio que se convierte a un fin y este fin se convierte en medio y así vamos, pareciera infinitamente. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, cuando entraron al colegio. Entonces lo que querían era pasar una materia. Y cuando pasaron esa materia se convirtió en un fin para pasar el semestre o el curso. Y después de que pasaron el año, se convirtió ese año en un fin para graduarse. Y de cuando se graduaron tenían otro fin. Y pareciera que esto es algo infinito, pero no es así. Aristóteles nos dice que hay un fin último o un fin supremo. Y este fin supremo es la felicidad. O sea, no hay otro fin mayor que la felicidad. Y es ahí donde entra la eudaimonia, que consiste en usar la sabiduría o la razón para actuar de forma prudente y virtuosa durante la vida. Entonces, Aristóteles nos dice que cuando actuamos de forma bien, correcta para nuestra vida, de forma constante, estas se convierten en hábitos y estos hábitos se convierten en virtudes. Entonces, una virtud es un hábito que promueve la buena vida en el largo plazo. Entonces nos dice, nos convertimos en virtuosos cuando actuamos de forma virtuosa constantemente. O sea, y no sé si han oído que la práctica sea el maestro, pues básicamente esto es lo que nos dice Aristóteles. Y entonces necesitamos estas virtudes para lograr esa buena vida, esa eudaimonia que nos dice Aristóteles. Y una de estas, hay tres virtudes cardinales y estas virtudes son la razón, usar tu mente para pensar, para distinguir, para discernir, el, el orgullo, saberte merecedor de una buena vida y por último, la autoestima. Y en esta autoestima está algo muy importante. Para tú poder tener o poder aspirar a una buena vida, a una vida feliz, pues primero tienes que saber que te la mereces, que es posible. Y entonces la autoestima es esa disposición a considerar que tenemos los recursos, a considerarse a uno mismo como alguien competente para enfrentar los desafíos básicos de la vida. Y no solo eso, ser merecedor de ser feliz. Entonces, la autoestima tiene estos dos componentes. Uno, la confianza en esta autoeficacia, que es que sabemos que tenemos la confianza en la eficacia de nuestra mente
y en la capacidad de pensar, o sea, que podemos confiar en nuestra mente, que podemos pensar bien y que podemos aprender y tomar decisiones y elecciones adecuadas. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando toman una buena decisión, pues se sienten bien y se sienten alegres y contentos de qué buena decisión tomé, yo puedo tomar buenas decisiones. Y lo otro es el autorrespeto. Esa conciencia de que el éxito y los logros, la satisfacción, el sentirte contento es bueno para ti, es algo natural de tu vida y te lo mereces. O sea, si actúas correctamente, mereces el resultado de esas, eh, de esas decisiones. Entonces, una vez que has actuado y que tienes esa autoestima, entonces viene una parte muy importante. Ok, puedo confiar en mi mente y puedo además saber que soy merecedor de ser feliz. Pero ojo, la felicidad no es gratis, la felicidad no es gratuita, hay que trabajarla. Y entonces tenemos algo que es espectacular, la libertad. Y la libertad no es otra cosa que la ausencia de coacción arbitraria. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que nadie te va a, ni te van a amenazar, ni te van a obligar a hacer algo que no quieras hacer de forma arbitraria. ¿Y por qué pongo la parte arbitraria? Porque sí va a haber alguna coacción o alguna amenaza de coacción. Por ejemplo, si yo violo alguna ley. Si violo alguna ley, pues hay una amenaza de coacción, pero no es arbitraria, es objetiva. O sea, tiene una causalidad. Arbitrario, por ejemplo, es que nos quiten la libertad de actuar porque sí, porque quieren, porque somos chaparritos, porque somos altos, porque somos delgados, porque somos gorditos, por cualquier cosa arbitraria. Esa es una coacción y esa es una falta de libertad. Entonces estamos a merced de alguien más y nos convertimos en esclavos. Mientras que en libertad no hay esa coacción arbitraria. Y entonces tenemos la libertad de actuar virtuosamente o viciosamente, procurar nuestra felicidad o procurar nuestras desgracias. Y esta es la otra parte que yo no puedo hablar de libertad si no hablo de esta palabra, responsabilidad. Que si la dividimos, si hacemos esta palabra y la dividimos en pedazos, podríamos decir que es la habilidad de responder. ¿De responder a qué? A nuestros actos, a nuestras acciones. Entonces, cuando hablamos de libertad y hablamos de responsabilidad, ¿y cuál es esa habilidad? De asumir las consecuencias de tus acciones. Y entonces es ahí donde en libertad tú puedes decidir ser feliz o no ser feliz. Y ahí entonces viene la parte, bueno, sí, yo quiero ser feliz. Y yo les dije, ser feliz no es gratis, hay que trabajar. Pero antes de trabajar, tienes que echarle la pensada o cranear bien algo. Y entonces voy a recapitular muy rápido. Tu emprendimiento más importante es tu vida. Lo que venga después, o sea, el tener un negocio exitoso es parte o es un resultado de haber asumido tu emprendimiento más exitoso o más importante, que es tu vida, que implica vivir una buena vida o una vida feliz. Y para ello requieres una de las virtudes, que es la autoestima, para poder actuar en libertad y responsable responsablemente aunado a tu autoestima. Porque yo me quiero, porque sé que puedo ser feliz, voy a actuar en libertad de forma responsable. Entonces, ¿qué requieres para empezar a ser feliz? Pues conocerte a ti mismo. Y pareciera algo raro, pero uno dice, bueno, ¿cómo no me voy a conocer? Llevo tantos vivarachos años conviviendo conmigo, me levanto todos los días, me veo todos los días al espejo, incluso platico conmigo. ¿Cómo no me voy a conocer? Pero yo les preguntaría, eh, por ejemplo, ¿saben eh, cuál es su propósito? ¿Por qué se levantan todas las mañanas? ¿Saben qué, qué es aquello para lo que son buenos? ¿Cuál es ese talento que tienen? ¿Saben qué es lo que ustedes hacen que la gente estaría dispuesta a pagarlo? Y entonces estas son algunas de las preguntas que uno debería responderse cuando uno busca encontrar ese propósito. Yo les aseguro que cuando uno encuentra ese propósito, es como encontrar esa brújula. Y todas las acciones nos dirigen hacia ese propósito o sabemos
qué acciones nos llevan a ese propósito y nos enfocamos en esas acciones. Hay un libro muy interesante y también es una charla TED en la cual Simon Sinek habla acerca del empezar con el por qué. Esta charla, si ustedes la pueden ver, es una de las más vistas de las charlas TED. Si no la han visto, se las recomiendo. Y después, pues pueden leer este libro, pueden buscar el resumen. Y lo que él habla, básicamente en esta charla, es con respecto a el tema de entender el por qué haces las cosas. Y esto no solo aplica a la vida, sino también a las empresas. Muchas veces estamos muy enfocados en nuestros emprendimientos del qué hacemos. Hago zapatos, hago pasteles, o sea, ¿qué hago? Si voy creciendo, pues paso a la siguiente etapa es del cómo. Ah, ok, hago mis procedimientos, hago mis manuales, ¿cómo hago yo estas cosas para estandarizarlas? Pero pocas veces nos preguntamos el por qué. Y pocas veces le decimos a los demás el por qué queremos que estén en nuestros emprendimientos, que se unan a nuestras empresas. Y es ahí donde Simon Sinek habla del círculo dorado, en el por qué se vuelve importante. No es lo mismo decir que, por ejemplo, donde yo estoy, donde yo trabajo o donde he trabajado y donde estoy actualmente dirigiendo programas, tenemos una visión. La visión es promover un mundo de personas responsables y libres que buscan su felicidad. Ese es el por qué nos levantamos todos los días, el por qué hacemos lo que hacemos, el por qué nos encanta hablar de estos temas. ¿Cómo lo hacemos? A través de programas. ¿Qué hacemos? Difundimos ideas que promuevan este mundo. Entonces, piensa el por qué estás haciendo tu emprendimiento. ¿Por qué le dirías a alguien, dedica o ven conmigo, dame parte de tu tiempo y únete a esto para cambiar el mundo, cambiar Guatemala, cambiar, pues, ¿qué más? El mundo. Entonces, esto es lo que dice, encuentra tu propósito, esto es lo que nos dice Simon Sinek. También hay otra metodología que habla acerca de Ikigai. Y este test es un test de personalidad donde te preguntan, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que amas? Y después, ¿para qué eres bueno? ¿Cuáles son esos talentos? El mundo, ¿qué necesita de ti? ¿Cuáles son esos talentos en lo que eres bueno, que te apasiona, que podría funcionar y servirle a los demás? Y la última pregunta es, ¿por qué podrían pagarte? O sea, esto que tú amas, eres bueno, el mundo lo necesita de ti, ¿están dispuestos a pagarte? Esa es otra forma también de ir encontrando ese propósito. Y no solo el propósito, sino encontrar una forma de vivir de ese propósito, hacer algo rentable tu propósito. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con pasos de bebé o pasos de gigante? Depende de ti, depende de cómo eres y de ese conocimiento interno. Si tú eres de los que hacen las cosas, ya lo estás diciendo y lo estás haciendo, o eres alguien que analiza, que primero hace un plan, o eres alguien que pide consejo, es esa parte también de conocerte a ti mismo. Y para esto hay varias metodologías o varias formas de conocerte a ti mismo. Lo que les estoy mostrando aquí es el método Bessinger. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, es una metodología en la cual, pues, lo que hace es hablar acerca de cómo se divide el cerebro. Esta es una psicóloga, Catherine Bessinger, quien hace esta división del cerebro y dice, bueno, estamos la parte izquierda y la parte derecha, pero también está la parte frontal y la parte basal. Y lo que dice es, bueno, los que son frontales ven el mundo en forma macro, ven ideas, ven todo, le ven abstracto. Mientras que los que son basales ven la parte micro, les encantan los detalles, son los que están atentos a esos detalles. Pero en la parte derecha y parte izquierda, entonces entras en esos cuadrantes. Y el frontal derecho es aquel que es el visionario, es aquel que, no sé si ustedes se han topado con esta gente que le cuentas algo y se imagina el mundo 10, 15, 20 años adelante. Es buenísimo para pensar en las cosas ¿por qué no se hace esto así? ¿Por qué no lo hacemos allá? Y entonces lleva la idea más adelante. Luego está el
basal derecho. El basal derecho es el empático, el que está siempre pensando en el equipo. Hagamos equipo, ¿cómo se habrá sentido? Vamos a unirnos, ¿no? Esto es esa parte es una persona que cuando trabaja en este lado, o las personas que trabajan en este lado son esas personas que siempre están reuniendo a la gente. Luego están el frontal izquierdo. El frontal izquierdo es el lógico, está orientado a las metas, toma decisiones, le gusta la negociación, está en el debate, le encanta hacer análisis. El basal izquierdo lo que hace es la estructura. Es aquel que dice, ok, ¿cuál es el plan? Ya tenemos hecho esto y no sé, imaginémonos una fiesta. No sé si se imaginan cómo funcionaría cada persona. ¿Cómo funciona esto? Que todos tenemos una tendencia a trabajar en alguno de estos cuadrantes. Eso es lo que dice esta teoría. Trabajamos en alguno de estos cuadrantes, que es nuestro cuadrante dominante, y tenemos el complementario. Cuando nosotros conocemos cuál es nuestro cuadrante, fluimos. Vamos súper fácil. Y entonces ustedes se darán cuenta que a veces, algunas veces, les es más fácil hacer unas cosas que otras. Y por ejemplo, un visionario se imagina todo, pero ponlo a que te dé un detalle o un resumen de los gastos o de cómo haría esto, olvídense, él tiene la idea, pero él no va. Y ahora, ¿cómo va a reclutar a las personas? ¿Cómo va a hacer los equipos? No, él lo que tiene es la idea. Entonces, lo que dice esta teoría es que vamos funcionando, que dependiendo de nuestro cuadrante dominante es donde más fluimos, donde no nos cuesta trabajo, donde vamos. Entonces, esto es, regreso al tema de la fiesta. Si imaginamos una fiesta, el frontal derecho dice, deberíamos hacer una fiesta de aniversario de nuestro grupo. Y debería ser así, y empieza a imaginarla, ¿cómo sería? Entonces, el basal derecho va a decir, sí, muy buena idea. Mira, vamos a hacer una lista porque vamos a invitar a fulanito, fulanito, y que no se nos olvide tal, porque a él no sé qué, y además a este le va a encantar y está pensando en las personas. El frontal va a decir, ok, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿A qué horas? Tomemos de una vez, ¿dónde se va a hacer? El basal va a decir, perfecto, hagamos el plan, quién va a hacer tal cosa, y está organizando y llevando esa estructura, es muy organizado. Entonces, esta es una forma de conocerte. ¿En cuál de los cuadrantes fluyes? Esta es una teoría. Hay otra que también se complementa, que es las fortalezas de Gallup. Y estas fortalezas, lo que dice es que tenemos fortalezas ejecutivas, de influencia, de construcción de relaciones o de pensamiento estratégico. Y entonces, aquí describe de qué se trata cada eh, dominancia de estas fortalezas, y ya sea de ejecución, de influencia, de construcción de relaciones o de pensamiento estratégico, y luego las divide en diferentes estrategias. Y básicamente lo que te dice es que de todas esas habilidades que tú tienes, se crea como un ADN, porque hay 34 habilidades que tú obtienes después de hacer un test, y entonces te dice, bueno, esta es la 1, la 2, la 3, y las va poniendo en orden dependiendo de tus respuestas cuando haces tú ese test. Y entonces ahí tú vas viendo de qué se trata. Y esta es una forma también de conocer si eres si uno de tus talentos es que te adaptas a todo, o eres muy analítico, o eres alguien que te encanta hacer tus listas de lo que vas a hacer, y lo mejor que te puede pasar en el día es empezar a hacer chequecitos, que es el achiever o el que está logrando cosas. Entonces, vas entendiendo cuáles son esos talentos que tienes. Y otro es un método también que se utiliza, que es el DISC, y en el cual pues te divide también en cuatro, en un cuadrante. Entonces está las habilidades de decisión, las habilidades de interacción, de serenidad y de cumplimiento. ¿Cuál es tu personalidad? Extrovertido, introvertido o racional. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Hay muchas metodologías. A lo que voy es, conócete. ¿Para qué eres bueno? Puedes hacer cualquiera de estas, algunas son gratuitas. Por ejemplo, encontré una del DISC que te decía que era gratuita y te daba información básica. Después, si quieres más detalles, pues te hacen un cobro. Lo mismo pasa con Gallup, tiene un cobro pequeño en las primeras 5, en tu top 5, pero si quieres saber todo, pues ya es otro cobro. Pero yo te diría,
¿Cómo puedes empezar? Empieza a analizarte, empieza a pensar en qué cosas soy feliz, que me va el tiempo y ni cuenta me doy, y en qué cosas me tienen casi que empujar. Y pregúntale a la gente que te conoce y seguramente te van a ayudar a darte pues una idea de en qué eres bueno. Y después de eso, pues bueno, viene un tema que me parece muy importante, es ya que me conozco, sé cuál es mi estilo, sé cuál es mi propósito, nunca olviden por qué. ¿Por qué están haciendo? ¿Para qué lo están haciendo? Entonces, conozco mi estilo, tengo mi propósito muy claro, mi autoestima es sana, me creo, sé que esto funciona bien y que puedo tomar buenas decisiones y que además merezco ser feliz. Entonces, ¿cómo me hago relevante? ¿Cómo hago que las habilidades que yo tenga sean importantes en este contexto? Y esto va, si estás en un empleo o si estás emprendiendo o cual sea tu rol en este momento. Estas habilidades salieron de una encuesta que hicieron en Manpower Group, y ahí hablaban acerca de cuáles son esas 10 habilidades que son más relevantes en este momento después de todo este tema de la pandemia. La primera es saber priorizar. Y entonces es cómo, y aquí quiero ver que hay una que no está aquí, pero que es muy importante y no sé por qué no está, pero es la más importante o con la que arranca, la comunicación. Y ustedes van a decir, todos los días hablamos, todos los días me comunico, y yo les diría, bueno, todos los días hablamos, comunicarnos ya es otra historia. Hay un libro muy interesante que habla acerca de cómo escuchar a los demás, cómo hacer esa escucha activa, esa escucha en la cual no solo es lo que te está diciendo, sino además el tono de la voz, además las emociones que está transmitiendo. Eres empático con la persona que te está hablando, entiendes su contexto o solo estás recibiendo la primera parte de la información para ver cómo le respondo el resto. Entonces me pierdo todo lo que me está diciendo porque yo ya estoy pensando cómo le voy a responder algo o que me llamó la atención o que no me gustó o que estoy de acuerdo, pero me perdí el resto. Entonces, una de las primeras habilidades es la habilidad de comunicarte. Y más ahora que estamos en este tema de pandemia y que muchas cosas se han hecho de forma virtual y remota, es cómo te comunicas, cómo trabajas con tu equipo, cómo le dices a tu equipo qué es lo que tiene que hacer, cómo le dices a tu jefe qué es lo que tiene que hacer, perdón, qué es lo que hiciste, cómo le informas. ¿Sabes cuál es el estilo de tu jefe? ¿Le encantan los detalles? Pues dame lo conciso y eso es lo que necesito. Tu jefe sabe tú sabes cuál es el estilo de tu equipo. Conoces cómo se comunican. Entonces, bueno, es la comunicación, aprender a priorizar. Si hay algo que nos hemos dado cuenta es que el tiempo se nos va muy rápido y entonces tenemos que aprender a priorizar, aprender a establecer esas metas que estoy haciendo, cuáles son las que me acercan a mi objetivo. Un tema muy interesante es la ley Pareto. Yo no sé si ustedes han escuchado de la ley Pareto, es el 80-20, el famoso 80-20. Y entonces, ¿cuál de tus actividades incide en el 80% de tus metas? ¿Qué actividades que estás haciendo o que deberías hacer incidirán en el 80% de tus resultados? A esas les debes priorizar y después dejarlas el otro 20%. Aprender a priorizar, que muchas veces es que entender que tienes un reporte que tienes que entregar o un reporte que debes hacer o un pitch porque vas a exponer tu negocio y quieres conseguir un inversionista y tienes que hacer una presentación y te lleva más del tiempo necesario y cuando te das cuenta ya tienes poco tiempo para preparar el pitch y lo que tienes es una presentación con la letra más hermosa del universo mundo, pero que no le agregó el valor que debería tener tu presentación. Entonces aprende a priorizar, adaptarse. Creo que todo lo aprendimos el año pasado, aprender a adaptarnos, tomar la iniciativa. Es saberte que puedes pensar bien y que puedes lograr las cosas. Integridad, precisamente, y este es un tema muy, muy importante, precisamente porque no nos están viendo, es cómo vamos a actuar de forma íntegra.
el hecho de que ya no esté en la oficina, el hecho de que ya no tenga mi equipo frente, cómo trabajar con esta virtud, que yo la llamaría más que habilidad, virtud de ser íntegro, de ser el mismo en una oficina que en trabajo remoto, que ser el mismo porque mi cliente lo estoy viendo cara a cara, que a mi cliente que lo estoy viendo a través de una pantalla. Pensamiento analítico, aprender a pensar, identificar la realidad, entender la información que recibes, procesarla y ordenarla de forma no contradictoria. Entender tus contradicciones y compararlas con la realidad y hacer los ajustes. Construir relaciones. Ahora más que nunca nos hemos dado cuenta que la forma en que llevábamos nuestras relaciones con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestro equipo, con nuestro personal y en especial con nuestra familia. A muchos, a mí en lo personal me pegó cómo llevaba la relación y cómo estaba construyendo relaciones. Y una parte en el libro de Covey, de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, que en ese ejercicio lo que te dice es cómo te gustaría o qué te gustaría que dijeran de ti cuando ya no estés. Y precisamente el año pasado y este año que hemos vivido esta situación de ya no estar de una forma más presente, pues nos hace repensar cómo estamos construyendo relaciones. Entonces, cómo construir relaciones genuinas, cómo es generar estas relaciones tanto de contactos profesionales como también familiares. Empatía, y esto me lleva al tema de la empatía, cómo lograr entender a la otra persona desde su punto de vista, tratar de entenderlo y comprenderlo. Posiblemente no vamos a estar de acuerdo, pero voy a entender tus ideas antes de decir si estoy de acuerdo o no. Coaching. Los jefes, y nos estamos convirtiendo más en coaching que en jefes, porque porque ya este estilo de liderazgo del cual tenemos que está ahí sentado y creemos que está trabajando ya no funciona, y menos ahora remoto. Nos convertimos más en alguien que busca la mejor versión de su equipo y trata de sacar esa mejor versión. Y eso es lo que hace ahora un líder como coaching. Y la resiliencia. Encontrar esa, que no es conformismo, resiliencia, adaptarse, sacar lo mejor de cada situación. Así que esto hace que te vuelvas relevante en tu empresa. Y justo hoy platicaba en el programa, en la radio, acerca de de cómo volverte relevante y cómo esta digitalización y este proceso que hablábamos de la cuarta revolución y que se venía hablando, que venía avanzando, pues aceleró. ¿Y cómo sabes si lo que estás haciendo es relevante o es susceptible de automatizarse? Es si se repite todo el tiempo y lo puede hacer una máquina o una computadora. ¿Cómo te vuelves relevante? Aprendiendo a manejar esa computadora, porque la computadora no se maneja sola, o aprendiendo a hacer ese pensamiento analítico que la computadora ya no logra llegar a eso. Y en este caso, pues, esta es una de las formas, o estas son las top 10, las top 10 habilidades que deberías desarrollar. Y por favor ahí anoten comunicación, muy importante. Entonces, con esto, pues, miren, ahí estaba. ¿Qué les diría? Aprendan todos los días. Y hay un sitio que me pareció muy interesante porque no todos aprendemos igual. Y esto es algo que también aprendimos con la pandemia, ¿no? Que ya lo sabíamos, pero que fue más claro. No todos aprendemos igual. Unos aprendemos viendo videos, otros aprendemos oyendo podcasts o audios, otros aprendemos leyendo. Entonces queremos que leer, otros aprenden haciendo. O sea, no, a mí no me digas, yo quiero hacerlo, yo quiero ver cómo se hace. Entonces, aprende cómo estás aprendiendo. Y así, entonces, pasa a optimizar el tiempo que te dediques a aprender.
Hay un sitio muy interesante que si ustedes buscan en Google, escriben Learnability, que quiere decir, es que no existe esa palabra en español, pero es algo así como la habilidad de aprendizaje. Escriben Learnability Coaching o coeficiente y les va a aparecer un sitio en el cual es un test que uno hace, está en español y te dice cuál es la forma en que tú aprendes. Aprendes de forma visual, auditiva, o eres el que hace las cosas. ¿Y para qué te va a servir? Para que entonces, si tú quieres aprender algo, ya te conoces, sabes cómo aprendes, entonces optimizas tu tiempo para aprender. Así que espero que te sirva. Es Learnability Coaching y si quieren después se los escribo en el chat con muchísimo gusto. Y, y entonces esto sería, si quieres ser relevante, aprende, sé flexible, adáptate y aprende cómo aprendes. Así que espero que esto les haya servido y quiero agradecerles por su tiempo, por su paciencia. Muchas gracias por haberme escuchado